Saludos, nosotras somos el grupo 4 y en este día vamos a estar hablándoles sobre lo que es un buen empleado y cuáles son las características que lo conforman. Yo, Laura Tavares, le estaré dando una introducción a este tema, conociendo los términos principales para que así podamos llegar a una conclusión favorable del tema. Primero tenemos que conocer lo que es un empleado. Cuando hablamos de un empleado, nos referimos a aquella persona que brinda sus servicios a cambio de un salario. Dicho salario se lo da un empleador. Cuando hablamos de un empleador, nos referimos a aquella persona que contrata al empleado. Entonces, en pocas palabras, un empleado es aquella persona que realiza una tarea específica por un pago a cambio. Entonces, ya que conocemos lo que es un empleado, debemos conocer los tipos de empleado que existen, que estos pueden dividirse según dos áreas específicas, o el área pública o el área privada. Cuando hablamos de un empleado público, nos referimos a aquellos que llevan a cabo su trabajo a través de una organización pública, ya sea a través del Estado, el gobierno, o una organización sin fines de lucro que también responda al Estado. Mientras que cuando hablamos de un empleado del sector privado, nos referimos a aquellos que trabajan para una organización perteneciente a terceros, es decir, que no es propia del Estado o propia del gobierno, sino que es una persona que decide emprender y entonces él mismo contrata a alguien. Y esa persona vendría siendo un empleado del área privada. Entonces, hay que saber la diferencia entre un empleado y trabajador. Lo primero que hay que saber es que todo empleado es trabajador, pero no todo trabajador es empleado, ya que un trabajador es aquel que realiza una tarea en específica, lo que hace un empleado. Pero lo que los diferencia es la forma en cómo realizan su trabajo y también la forma en cómo obtienen los beneficios. Un trabajador no necesariamente tiene que ser alguien contratado por una empresa con un contrato ya sea hablado o escrito, sino que puede ser alguien que trabaje de freelance, que trabaje cortas tareas por corto tiempo, en su tiempo libre, o aquella persona que trabaje de forma autónoma y que se rija bajo sus términos y que reciba pues su salario ya de una forma un poco más informal. Entonces, ya que conocemos lo que es un trabajador, lo que es un empleado, las diferencias y cómo puede presentársenos un empleado, tenemos que conocer entonces las características para ser un buen empleado. Y entre ellas está importante destacar como en primer lugar lo que es excelencia. Un buen empleado siempre debe querer llegar a lo óptimo en la realización de sus trabajos. También debe tener un buen un trato tanto para los compañeros como para los clientes que llegan a la empresa para así poder mantener un entorno laboral favorable. También un buen empleado debe ser entusiasta, debe de asumir las tareas con optimismo, con una visión positiva, ya que muchas veces pueden aparecernos tareas que parezcan tediosas o aburridas, pero de todas formas hay que realizarlas. Y es mejor si se realizan con una actitud positiva, que va de la mano con la característica número 4, que es llevar una buena actitud en todo el desarrollo del horario laboral. Un buen empleado también debe ser sobre todo responsable. Este se contrata para que se realice una tarea y esa tarea debe estar hecha para el tiempo que se solicite. Si hay un incumplimiento de dicha solicitud, pues entonces no estaría cumpliendo con su función principal, que es la realización de un trabajo a cambio de un pago salarial. También un buen empleado tiene que ser honesto. Debe saber cuándo y cómo decir las cosas, desde el principio hasta el final de su tiempo laboral. Debe también asumir
las responsabilidades que deba tener en caso de que haya hecho una actitud, que haya tenido una actitud o que haya hecho algún acto que no sea muy positivo, pero debe tener la honestidad para decirlo. También un buen empleado debe ser constante, debe ponerse metas y poder cumplirlas y esforzarse para llegar a ellas, no coger metas o coger tareas y simplemente abandonarlas o dejarlas a mitad. Debe ser respetuoso. Esto es algo que va a favorecer no tanto al empleado en sí mismo, sino también al grupo que se encuentra con él trabajando, ya sea el empleador o los demás compañeros y el mismo cliente que llega. Debe tener discreción. Hay cosas que dentro de la empresa solamente son propias de la empresa. Informaciones confidenciales que no pueden salir a la luz por temas de privacidad. Entonces, un buen empleado debe saber conservar las cosas que no necesitan saberse al exterior. También un buen empleado tiene un sentido de pertenencia. ¿A qué nos referimos con esto? Se siente parte de la empresa, por lo cual se involucra más con esta y enfrenta de forma más eficiente los desafíos que se puedan presentar y además aporta y ayuda al crecimiento de la misma. Un buen empleado también es aquel que está dispuesto a aprender, aquel que busca novedades para aportar al desarrollo de la empresa, pero aquel también que se deja guiar por los demás en caso de no tener el conocimiento de algo. De nada vale ser orgulloso para al final quedar mal. También es resiliente, sobrepasa las dificultades. Se me presenta una tarea que quizás no sé desarrollarla muy bien, bueno, no me quedo ahí. Voy a buscar cómo se hace, voy a investigar cómo puedo salir de esto, voy a pedirle ayuda, no me voy a rendir. Ese es un buen empleado. También es eficiente, que va de la mano con llegar a la excelencia. Tratar de hacer las tareas de la forma más correcta posible. Si ya la vamos a hacer, ¿por qué no hacerlo bien? Y también otra característica bastante importante es la inteligencia emocional. Muchas veces dentro del trabajo se nos pueden presentar emociones, ya sea con otros compañeros o conmigo misma, que aunque no puedo evitar sentirlas, sí puedo manejarlas. Y entonces para esto es que se necesita la inteligencia emocional, para reconocer aquellas emociones que pueden ser negativas y perjudicarnos, pero saber cómo tratarlas en el momento, para que así no nos afecten ni a nosotros mismos ni a nuestros compañeros. Y así entonces, como última característica, la inteligencia emocional también nos va a llevar a saber cómo resolver los problemas, ya que esto nos va a ayudar a tener la mente clara y poder escoger los caminos más favorables. Ya sabiendo todo esto, un empleado entonces lo único que necesita para tener éxito dentro de una empresa, solamente le faltaría conocer las funciones que debe realizar. Es decir, tener en cuenta qué es lo que debo hacer y si sé hacerlo. En caso de que no, pues entonces investigar cómo se hace, como hemos hablado anteriormente. Tener un plan de trabajo, ser organizado. Esto nos llevará a realizar las tareas de forma más eficientes y alcanzar la excelencia, como vimos anteriormente también. Ser participativo dentro de la empresa. Cuando un empleado muestra iniciativa, este puede crecer dentro de la misma, para así logrando tener éxito, porque se ve que tiene un interés por lo que se trabaja dentro de su empresa. Y también hacer un buen uso de los recursos de la empresa. Cuando un empleado hace esto, pues logra optimizar todos los aspectos dentro de la misma y así se logra un mejor rendimiento. Muchas gracias. Ahora sigue mi próxima compañera. Buenas, mi nombre es Elinet Bastardo, matrícula 2021-0563, y les estaré hablando acerca de los problemas morales que puede enfrentar un individuo a nivel profesional.
están aquí divididos en 4 acápites y luego les añadiré 2 más que están directamente relacionados con los que ya tenemos aquí. El primero es diversidad de los problemas morales, libertad humana, los valores y el problema del fin y los medios. Para dar inicio hay que tener un poquito de conciencia acerca de lo que es la moralidad y los problemas morales. La existencia de las normas morales son las que han regido y determinan directamente la conducta humana. Es decir, nosotros estamos regidos o nos regimos directamente por cuestionamientos sociales con los cuales podemos determinar que nuestra actitud sea de acorde a llevar un tipo de convivencia común y buena, se puede decir. Entonces, el primer acápite dice el nombre de la diversidad de normas, la diversidad de los sistemas morales. Con esto me refiero a que nosotros vivimos en un mundo con diferentes culturas y diferentes ideas y somos relativos a nuestras realidades. Es decir, que lo que yo considere que sea moral, para otra persona pueda ser inmoral. Y todo esto se debe a las distintas situaciones en las que nosotros nos desarrollamos y crecemos. Entonces, para una persona, vamos a ponerlo de un modo así, para un cristiano puede hacer que el divorcio no sea moral, pero para otra persona que no esté directamente relacionada con la religión, sí sea una cuestión de una decisión moral, o sea, está decidiendo de su propio ser, liberarse, como no estar con una persona sabiendo que la relación no podría estar, no puede ser más llevadera. Y esto pasa con muchos otros ámbitos, como puede ser el aborto, la eutanasia. Aquí entonces se podría poner de proyección con, por ejemplo, el divorcio con los abogados. Una persona que sea cristiana o una cristiana que no esté de acorde con lo que es el divorcio, tiene una pequeña dificultad con los problemas, con los casos de divorcio, debido a que entonces se presenta su problema de moral, debido a que su religión no le permite, o sea, no le permite, sino como que no acepta, pero entonces por ley sí lo acepta. Igual con el aborto, la eutanasia, muchos doctores se encuentran entre una crucijada, hay algunos casos donde la vida de la madre se encuentra en peligro, y entonces está la moral de ellos, de lo que ellos consideran bueno y lo que la sociedad probablemente considera lo que es bueno también. También está lo de la libertad humana. Luego de investigar me pude dar cuenta de que la libertad humana no es completamente real, debido a que nosotros nos regimos por lo que son los cuestionamientos morales o normas morales. Esto quiere decir que muchas veces condicionamos nuestras conductas con el fin de que éstas vayan de acuerdo a lo que las personas o la sociedad espera de nosotros. Es decir, que existe una distopía con lo que es lo que nosotros verdaderamente somos y con lo que debemos de ser. Puede sonar un poquito contradictorio, puede sonar como que somos individuos que viven falsos, individuos falsos, pero en realidad es una forma de que la conducta se acondicione para que todos podamos vivir de manera acorde en la sociedad. Luego está el problema de los valores. Según lo que yo pude investigar, los valores son un tipo de problemática en los problemas morales, debido a que los valores están condicionados al concepto que una persona le otorgue. Y no existe un concepto intrínseco del valor en sí. O sea, son ideas que nosotros hemos ido adaptando a través del tiempo. Esto está muy relacionado con lo que es la obligación moral, debido a que lo que yo considere, por ejemplo, como responsabilidad, va a estar relacionado con mi obligación moral. Lo que yo considere como integridad también está directamente relacionado con cómo yo voy a elaborar y cómo yo haré las acciones en torno a mi trabajo y cómo voy a tratar a otros. Y por último, el fin y los medios. Con esto se entiende de que el fin justifica los medios. Con esta tesis, según yo creo que muchos han podido escuchar, cualquier acción que se tome que conlleve un buen fin es válida. Lo cual es cuestionable debido a que hay situaciones donde muchas personas toman atajos, por así decirlo, que no van de acuerdo a lo que nosotros como sociedad tenemos como normativas correctas morales, pero entonces el fin que estas acarraen sí son válidas. Entonces es como una cuestión más de aceptar si verdaderamente lo vamos a acoger como algo válido. Muchas gracias. Buenas tardes. Están hablando sobre los deberes del profesor. ¿Qué son los deberes del profesor? Los deberes son enseñanzas imposiciones indeterminables recaídos sobre la responsabilidad del individuo.
que mientras mejor los cumple, más veces se generan más beneficios. El deber puede catalogarse en un grupo de obligaciones morales. Cada profesional tiene una indeclinable obligación de convertirse en medio del tutor de la operativa categoría de su investigación. Los deberes básicos de un trabajador autónomo es cumplir con las obligaciones derivadas de los contratos por ellos celebrados, atenuar a los mismos y con las consecuencias que según la naturaleza sean conformes a la buena fe y a los usos y al uso de las leyes. Ahora les estaré presentando algunos deberes particulares que debe tener un profesional. Debe ser honrado, una persona honrada, estudiado y que estudie su área de trabajo, que se empeñe en desarrollar investigación, una persona cortés, que tenga probidad, que sea independiente a la hora de trabajar, con espíritu y actitudes, que tenga discreción, carácter, distribución del tiempo, que sepa manejar su tiempo correctamente, equidad en el código de honorario, prestigiar la profesión, cuidar de su cultura, puntualidad y solidaridad. Son valores muy importantes para poder ser un profesional, porque si no desarrollamos esas habilidades y tenemos esos valores, no vamos a poder cumplir con lo que es llevar un trabajo acorde, cualquier tipo de trabajo. ¿Por qué son tan importantes los deberes profesionales? Los deberes funcionales son la obligación que van de manera intimidantemente ligados a los respectos a la moral, a lo que respecta a la moral, pero, y que tenemos en cuenta para poder colaborar en la resolución de los problemas sociales, la cual, al cumplir las contribuciones a la creación de un mundo más, por eso es importante que cumplamos nuestros deberes